Y aquí está el diputado Osvaldo Jiménez López, como casi todos los martes, salvo cuando se le atraviesa alguna sesión o algún asunto de suma importancia. Pero fuera de eso, cada martes nos hace favor de comentar algo. Pues no sé, hay muchos temas. Tú pondrás la agenda, mi querido legislador. Gracias, mi querido Jesús Manuel. Pues muy buenos días a ti y al auditorio que nos escucha. Pues sí, como dices, hay varios temas, ¿no? A mí hay dos temas que han ocupado la agenda el pasado fin de semana, de manera particular. Uno que tiene que ver con una cuestión institucional, el tema del fiscal general, Gertz Manero, que es un gran tema. Y que además es escandaloso por donde se le vea. Si bien el presidente el lunes trató de minimizarlo, de no darle importancia o no dimensionarlo, no plantearlo en los términos de la importancia que se le debe dar, creo que es un tema sumamente escandaloso. Es el abuso de las instituciones del Estado mexicano en beneficio de un particular que a la vez este particular es el fiscal general de la nación. Sí. Y este manejo abusivo por parte de su cargo, de él como fiscal, y digamos la manipulación que hace del máximo tribunal de la nación, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que al final del día son los responsables o los garantes de que se cumpla la Constitución y lo que está establecido en ella, ¿no? Y esto que escuchamos todos de manera escandalosa en las grabaciones, en donde un ministro le comparte un proyecto que no le parece y que de manera además burda y de manera además con una desfachatez habla de la operación de su caso, del caso que él considera que a la persona esta que encarcelaron de manera, al parecer, injusta, ¿no? Por todos los elementos que hay a la vista. Culpa a su excuñada y a su sobrina de ser los responsables de una especie de asesinato, ¿no? Por falta de cuidados. Falta de cuidado. Pero este caso tiene varios años y es hasta 2020, me parece, o 2019, cuando él asume como fiscal general, que se corre todo fast track y que se detiene a la señora Alejandra Cuevas y que ya lleva más de 500 días detenida. Y aquí se ve en estas grabaciones, se revela toda la maquinación y toda la operación para tener la cárcel. Todavía se expresa de una manera desafortunadísima cuando habla de, lo voy a entrecomillar, señalando que es una expresión del fiscal de esta pendeja, refiriéndose a que vaya a salir de la cárcel y cómo se asesora con un subalterno de él para decir, y si sale la podemos volver a agarrar y nos podemos amparar para que no salga. Es decir, es un manejo, una manipulación escandalosa que en cualquier otra democracia que funciona medianamente normal, en cuanto se filtraran estos audios, tendría que estar la renuncia del fiscal o del funcionario que estuviera transgrediendo de esta forma tan flagrante la ley, tendría que estar sobre la mesa. Y el Ejecutivo de la Nación también tendría que estar señalándolo y acusándolo. Lo que hizo el lunes el Ejecutivo fue decir, bueno, esto lo tiene que resolver la Corte. Bueno, esto es un caso que él tiene el derecho casi de llevarlo a cabo, ¿no? Ya se verá si usó su cargo o no. Yo, digo, después de leer algunas notas y en las propias redes, pareciera que hay dos intocables, y así yo lo veo, hay dos intocables en la administración de la 4T. Uno de ellos es Manuel Bartlett y otro de ellos es Alejandro Gertz Manero. Pareciera que son dos intocables. Creo que cualquier escándalo que pese sobre ellos, no va a pasar absolutamente nada. Seguramente, pues deberán tener algunos acuerdos, algunas complicidades. Creo que son hombres que saben demasiado. Se está yendo tu sonido, Osvaldo. Difícilmente se les va a tocar. Digo, Sea cual que sea. Tu sonido se va. ¿Me escuchas? Se va tu sonido. No sé si tu velocidad no está muy bien para video. Si no, ¿Me escuchas mejor?
Yo creo que es tu red. Me voy a mover tantito, espérame tantito. Bueno, el tema del fiscal, hoy varios columnistas. Espérame. ¿Ahí agarra mejor? Sí, ahí. Ayer lunes, en su columna Riva Palacio, le pone el título El fiscal en llamas. El fiscal en llamas. Y bueno, pues hay cartones, hay editoriales, columnas de mucha gente que está relacionada con el análisis de estos temas. El presidente lo minimizó, ciertamente en la mañanera del lunes minimizó el asunto y dijo, pues es que pues es un asunto ahí de él, que él demandó, que él piensa y pues, y el tema de el fútbol le ocupó más espacio. Pero bueno, estamos escuchando el comentario del diputado Osvaldo Jiménez, a ver si se conectan nuevamente, trae algún problema con su red y eso genera esta pequeña falla técnica que se remediará en un instante. Aquí les voy a poner como... Un segundito. Sí, mientras se conecta les pongo un cartón que salió este lunes en el Financiero de Garci Monero. Está el presidente rodeado de un alambre de púas con el hijo, y mientras se están dando en la torre por atrás el ex asesor jurídico, el ex encargado del tema jurídico, Julio Scherer, y Hertz Manero están agarrando a puñaladas, y el presidente coge un balón y lo lanza fuera del terreno. Bueno, dicen mucho los cartones, a veces más que un editorial, a veces más que una columna. El caso es que esa frasecita de no somos iguales, pues ya se quedó en una franca decadencia, porque no solo no son iguales, sino son peores, porque se revelan las cosas. Entonces, bueno, pues es por acá, Manuel. Jesús Manuel. ¿Por cuál estás hablando? ¿Por el de arriba o por el de abajo? Porque ahí está. A ver, ¿te oigo? ¿Así me escuchas mejor? Ahí te oigo mejor. Y si tuviéramos problema, pues simplemente desconectas el video y se queda tu cuadro ahí y yo oigo tu voz. En audio. Sí. Bueno, te dejo que sigas con el comentario de Hertz Manero. Bueno, entonces pareciera que es un intocable el fiscal general, pareciera que hay una serie de complicidades. Yo no me imagino qué situación más escandalosa o que transgreda tanto el Estado de Derecho, qué otra situación pudiera transgredir más el Estado de Derecho que la que vimos, como para que implicara una consecuencia para el fiscal general de la nación, ¿no? Entonces, sí veo en esto un hecho sumamente delicado, una violación profunda al Estado de Derecho. Imagínense, la gente que nos escucha, imagínense si la manipulación que hay de un asunto por parte del fiscal con los ministros de la Suprema Corte. ¿Cuánta gente tiene acceso a los ministros de la Suprema Corte? Yo creo que deben ser muy pocas personas. El fiscal tiene derecho, bueno, no tiene derecho, tiene acceso a este tipo de situaciones. Imagínense en manos de quién estamos o de quiénes estamos, cuando habla también de que ya tiene a 3 o 4 ministros en la bolsa, de que pudieran oponerse a este proyecto del ministro que aparentemente está planteando la liberación de la señora Alejandra Cuevas, ¿no? Entonces, creo que estamos ante un caso delicadísimo de tráfico de influencias y que a mí me hizo recordar lo que sucedió en la Universidad de las Américas. Imagínate el poder de este hombre que tiene intereses en el tema de la Universidad de las Américas, México. Imagínate el poder de este señor y la fuerza de una llamada telefónica a un juez, a un magistrado, a un encargado, a un gobernador, no sé, para socavar la imagen de la Universidad de las Américas, que el único beneficiado es él,
porque Así él es. el dueño de la otra universidad. Y que al final el litigio que él sostiene con esta universidad, la de Puebla, es por el nombre. Exactamente, por el nombre. Sí. Y entonces él sale Sí. beneficiado de todo este En otros desprestigio. países, un fiscal que se mete con un poder a ordenar, a sugerir los arreglos, las cosas, pues estaría de patitas en la calle. Totalmente. Y además, en las propias palabras del presidente López Obrador, se ve todo este juego perverso. Es decir, estamos hablando de un poder de la nación, que es digamos, el Poder Judicial, y su máximo órgano, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estamos hablando de un órgano constitucionalmente autónomo, que es la Fiscalía General del Estado. Y estamos hablando del Poder Ejecutivo. Y el manejo y el propio lenguaje que tiene el Ejecutivo Federal está totalmente fuera de proporción, porque no pareciera no respetar o no distinguir los límites que hay con un órgano constitucionalmente autónomo. Él habla de que confía en Hertz Manero como si fuera su empleado, como si él lo hubiera designado, cuando esto tuvo un proceso para la designación de Hertz Manero, ¿no? Entonces, aquí ni siquiera hay una concepción clara de la autonomía, de la independencia de poderes, o la hay, pero no les importa, no distinguen esas líneas que debe haber para que haya un verdadero Estado de Derecho, ¿no? Entonces, sí es tremendo lo que está pasando. Creo que desafortunadamente, y aquí enlazo con el otro tema, Oye, espérame, nada más déjame decir que el hecho de que sea ilegal la grabación no le resta trascendencia al abuso de autoridad del fiscal, porque es un delito mayor. Claro, no, y aparte ellos están yendo por la otra parte. O sea, no se están yendo en la gravedad de las declaraciones o de las expresiones del fiscal y de este manejo abusivo y de este conflicto de interés y de este tráfico de influencias. Se están yendo con que la grabación es ilegal. Sí, puede ser ilegal. No, es un delito grabar, pero es mucho más grave el delito que está planteando. Exactamente, De exactamente. tener acceso a este tipo ¿Quién de... tiene la capacidad de intervenir una línea telefónica? ¿Quién tiene la capacidad de grabar? Ya Bueno, pasó la mía cualquiera, la pero la del época. fiscal, ¿Perdón? tu línea y mi línea cualquiera, pero la del fiscal. No, pero pasaron las épocas en las que los caimanes, tú eres muy joven, no sabrás de eso, dos pincitas con un alambre cada una que se conectaban a la línea telefónica y eso se En las cajas conectaba estas que había de a Telmex, ¿no? una grabadora y grababas la conversación. Eso era hace muchos años, así se reporteaba. ¿Quién tiene la capacidad de una tecnología a este nivel? El mismo Los Estado. servicios de inteligencia mexicanos, extranjeros, el ejército. Yo creo que está dentro del mismo Estado. ¿Quién Está exactamente? dentro del mismo Estado. Algo están percibiéndose, que esa es quizá la trascendencia del hecho en sí mismo, no tanto el abuso de autoridad como tal, que tendrá que juzgarse, tendrá que presentarse. Ya la señora Cueva está diciendo que siga su juicio fuera de la prisión, etcétera. Sino que como que se está desmoronando, como que se está desmontando la transformación. Y estamos dándonos cuenta de que es una especie de gatopardismo al estilo 4T, claro está, con una serie de matices ahí, pero pues es que tan malo es el Pinto como el Colorado, oye. Totalmente. Pareciera que hay una gran descomposición al interior del primer círculo del presidente. Del primer círculo. Porque esto también está de alguna forma relacionado con lo que salió hace unos días el ex, bueno, no me acuerdo qué cargo tenía, jefe de oficina, Scherer, que era Es también... otro escándalo tremendo. Está relacionado lo de Scherer con el abogado Juan Collado y una serie de supuestas extorsiones que que ahora hubo. Entenderás por qué se fue Scherer, o entenderás por qué Collado cayó al bote, o entenderás por qué Lozoya no caía. Así es. Y hay una serie de manipulaciones ahí. Y lo que se dice entre corrillos es que mucho de esta revelación de Scherer y Collado tiene que ver con una filtración que hace el propio Hertz Manero. Y esto entonces vendría a ser una venganza de Scherer, ¿no? Respecto al propio Hertz Manero. Es decir, si hay una descomposición al interior del círculo íntimo del presidente, pareciera que ya lo rebasó. Y en esta misma lógica no le queda a él, al presidente, más que minimizar, porque de otra forma él quedaría
pues exhibido, ¿no? En su falta de liderazgo, en su falta de control, digamos, de su círculo más cercano y todo lo que tiene, y su narrativa, que además siempre le ha funcionado, que cada vez menos, es tratar de minimizar y no darle importancia y regresar a su lugar feliz, ¿no? Que es culpar al pasado, la descomposición, etcétera. Fue culpa de los neoliberales. No sé si está en tu agenda el tema del estadio. Del estadio, pero sí, yo no soy aficionado ni al fútbol ni a ningún otro deporte. La verdad es que me mantengo muy al margen de esos asuntos, porque en mis épocas era otra cosa. Los tacos eran de madera, tenían clavos, los balones eran de cuero. Si se mojaban, te rompían la nariz. A mí me la rompieron. Tengo que operarme. Era otra cosa. Hoy día ya no me gusta. Entonces, ni voy al estadio, ni iré, ni veo los partidos de fútbol. Quizá algo de la Serie Mundial, del mundial, béisbol, y algo del Campeonato Mundial de la FIFA alguna vez. Las carreras del Gran Premio Fórmula 1 no me las pierdo. Y nada más. Entonces, no le doy mucha importancia a los temas del deporte en sí. Pero el presidente en la mañanera de este lunes, cuando le plantearon el problema de la violencia que se desató en el estadio de Querétaro, que trascendió, Osvaldo, las fronteras nacionales, un tema que arañó ya los espacios de la FIFA en el orden internacional. La FIFA está por encima de los gobiernos de los países. Dicen que fíjate en eso. Es supranacional. Sí, supranacional, eso. Qué bueno que tú eres legislador y sabes de eso. Y dice mi presidente que esto es por los resabios de los gobiernos neoliberales y que hay que moralizar al país. ¡Ay, nanita! ¿Cómo ves eso? Bueno, no sé si está en tu agenda, pero sí. Es que está tremendo. Es el tema con el que quería enlazar. Ah, ok. En realidad, digo, es tremendamente lamentable y además, desde que ocurrieron estos hechos el pasado sábado, se empezó a decir lo que iba a decir, que ya no es difícil adivinar lo que va a decir el presidente respecto a situaciones como estas, ¿no? Lo mismo pasó con la población esta en Michoacán, donde hubo un fusilamiento, también pues dijo que era un producto de los José de Gracia. Y así es, cada vez que hay un tema incómodo, un tema que no sabe cómo abordar, un tema que lo rebasa, es culpa del pasado. Lo que sí creo que tiene que ver con lo que pasó el sábado, tiene que ver, y yo diría, a ver, habría primero que analizar el fondo, si hay presencia del crimen organizado en este tema. No se me hace una conducta de alguna forma normal dentro de lo anormal que son las barras o dentro de la... ¿Qué ganaría el crimen organizado con una situación de... Bueno, se hablaba también, digo, son algunas hipótesis, algunos supuestos que habría un tema entre bandas del crimen organizado, ¿no? De algún grupo criminal asentado en Querétaro, queriendo eliminar miembros del cártel de Jalisco Nueva Generación que están al interior de la barra del Atlas. Pero bueno, ese es un supuesto. Pero haciendo eso a un lado, que lo creo poco probable además, quitando eso, creo que sí es un tema que se tiene que revisar. Tengo un amigo que en alguna ocasión me platicó que él era miembro de una barra del Pumas. Y digamos, platicando en corto, sí, te dice que hay mucho ingreso de drogas, mucho acceso al alcohol. Las propias directivas de los equipos son los que facilitan cientos de boletos a los jefes o a los que mandan en cada una de las barras. Es decir, todo el entramado del club, la federación, son parte del problema porque no lo han regulado. Más bien les dan facilidades para que en una falsa creencia de que genera ambiente, lo que se genera al final del día es violencia. Y platicaba en la mañana y el día de ayer con mi esposa y hoy en la mañana con parte de mi equipo, ¿qué hay que tener en la cabeza, en el corazón, en el alma para estar golpeando a una persona, cuando ves después de 2 minutos que ya no se mueve, seguirlo pateando y seguirlo pateando? Es decir, creo que hay un alto contenido de descomposición social, porque también ves, yo lo que tampoco me explico es
cuando empezaron a señalar que algunas personas que identificaron a través de fotos, imágenes y demás, los buscaban en las redes sociales y decían, este fulano es el que golpeó a mi pariente, a mi amigo, a mi sobrino, etcétera. Y ves estas personas en sus fotos de sus redes sociales con su esposa, con sus niños chiquitos, es decir, como si fuera una doble vida, como si fuera una doble personalidad la que tienen en una vida social y después otra al interior de sus barras, de sus porras. Creo que hay mucho que revisar, se tiene que regular. Desde mi perspectiva, se tendrían que eliminar por completo las barras, porque minan el espíritu deportivo que tiene que apunta más a la familiar, a la parte solidaria, a la parte de recreación, porque nos estamos metiendo en un esquema que si no se pone atención y si no se pone un alto de manera definitiva, nos va a llevar a otros esquemas poco deseables, ¿no? La federación habla de que las barras de los visitantes ya no vayan a los estadios, ya no vayan de visitantes, pues. Yo creo que sí te tiene que dar un golpe de timón, un corte de tajo, eliminando esto, porque al final del día les cuesta a los clubes sí, que oye, mantener pero también es inexplicable la escasa vigilancia por parte del Estado o del municipio, ¿no? O sea, a quien le compete dentro de un estadio. El inspector autoridad, no sé quién es, o era, o ya no existe la figura, el que ponía orden ahí dentro del estadio. Ahorita que dijiste eso, me acordé del programa Acción que decían el inspector autoridad. Porque siempre Era don Petronio, no sé si, no, tú eres muy chamaco, pero tu papá seguro lo debe de haber conocido, don Petronio, que tenía un bar en la 7 Poniente, y era famoso porque hacía caracoles en adobo. Fíjate. No, y hubo omisiones por todos lados, ¿eh? Sí. El propio club tiene una responsabilidad en la seguridad privada que contrata. Habría que revisar de quién es el estadio, habría que revisar si es del gobierno, como es el caso de Puebla, si es del propio club, habría que revisar en qué zona geográfica está para ver quiénes entran o qué responsabilidad tiene, porque no es igual en todos los estados, pero cualquiera que sean los responsables, sea el estado, sea el municipio, sea el club, hubo omisiones por todos lados. Hay videos donde el policía está hablando por teléfono y la gente corriendo por atrás. Claro. Es brutal. Claro. Es brutal, pareciera que es otro tema, ¿no? Claro. Claro. Así es. Oye. Y además este tema, perdón, sí. me quedo Jesús Manuel, pareciera que le viene bien a López Obrador y a su fiscal. Digo, ya entrando, sería muy aventurado entrar a la teoría de la conspiración, porque... sí, o sea, que lo hayan sembrado para distraer, no lo creo. Pero definitivamente pero les viene muy bien para distraerlo, ¿no? Les viene muy bien. Como anillo al dedo, ¿no? Sin duda. Sí. Hay un cartón que se llama así, como anillo al dedo, en relación a este tema. Fíjate. ¿Qué otro temilla traes por ahí? Pues eran estos dos temas que me parece que son los que van a estar en la agenda esta semana. Yo te traigo uno que tiene que ver con el primero. Te lo voy a poner. Porque me lo mandaron y tal cual me lo mandaron te lo pongo. No sé si lo alcances a leer. Sí. Hace una semana, el lunes, detuvieron a Juan Carlos Fernández Jasso. Yo lo he tratado muy poco, conocí a su papá, que era un aficionado a los toros, José Joaquín Fernández, incluso fue torero. A su mamá, a sus hermanos, más o menos los tengo identificados como personas, dirían hace años, de buena familia. Así se decía hace muchos años, sí. De buena familia. Cayó detenido, empezaron a especular que era porque fue director de museos con Memo Pacheco Pulido, y luego que no, que era un asunto anterior, etcétera, etcétera. Y me mandaron el papelito donde dice que el cuerpo del delito de peculado previsto y sancionado por los artículos X más Y más Z, por el que ejercitó acción penal en su contra el agente del Ministerio Público, no quedó comprobado en autos. Y entonces lo dejaron en libertad, o sea, lo detuvieron por peculado. Y me puse a pensar, híjole, pues te pueden demandar por algo y mientras no te lo demuestran, pues ya te echaste una semana adentro. ¿Cómo le devuelves a alguien la tranquilidad, la seguridad,
la buena fama pública, no sé cómo llamarlo, pero ¿cómo le devuelves a ese alguien ese tema? Por lo visto, pues no tiene responsabilidad o no le encontraron nada. Y me recordó esto el asunto de este joven Fernández, Bernardo. eh, nieto de Bernardo Fernández Meyer, que fue presidente de la Canaco y presidente de la Gabriel Pastor, de la Fundación y muchos cargos en relación a obras de caridad y cosas de este tipo. Bernardo Fernández Meyer. Y su nieto, por haber firmado algo que según lo que investigué no debió haber firmado. Investigué. Pero son cosas que las llevas a la escena un poco de un Hertz Manero local. El caso Arechiga, yo no metería las manos por él, pero no le dejaba las llaves del coche si trabajara como ballet parking. Pues tenía su fama, yo no sé por qué lo invitaron a colaborar. El señor Castañón, pues todos los que lo conocimos desde antes sabíamos que era el operador y a veces operaba por él mismo, otras me imagino que por órdenes superiores, pero habría muchas que eran por él mismo, ¿no? Y así vas viendo los que han caído y los que están ahorita detenidos y me pongo a pensar si hay una especie de venganza política en esto y también se está usando el poder de la Fiscalía del Estado para meter a la cárcel. El de Serrano que comentábamos hace unas 2 semanas, 3 semanas, también está en el bote por asuntos que no tienen que ver con su desempeño en la función pública. Y habrá otros que no los tengo yo en la cabeza o que no trascienden tanto. ¿Hay un escenario como este? ¿Lo percibes tú o ya tengo lagunas mentales? No, por supuesto que lo percibo. Mira, yo separaría el caso de Juan Carlos. Yo tuve la oportunidad de conocer a Juan Carlos porque cuando yo estaba como regidor en la administración de Tony Gali, él tuvo un corto paso por la Dirección de Desarrollo Urbano de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Urbano. Es Estuvo cierto, como 3 meses sí. estuvo. Yo tuve la oportunidad de conocerlo y después cuando salió de ahí se dedicó a pintar porque además es artista. Sí, le gusta ese tema del arte, sí. Así es. Entonces, y yo después, tiempo después, ya en el interinato me lo encontré y me dijo que estaba en museos. Y por lo que también estuve leyendo, entiendo que es un caso de cuando estuvo con Marín, que la averiguación se empezó en el 2016, se dictó el auto de formal prisión hace unos meses y apenas, bueno, más bien en 2018, finales de 2018, y apenas se ejecuta y que en el caso había 4 o 5 personas, pero que él nunca le dio seguimiento porque nunca lo notificaron. Exactamente, eso mismo me dijeron a mí. Entonces tiene que ver con omisiones por su parte, ¿no? Y también no lo veo inscrito dentro de esta misma juego más bien serie de situaciones o de personajes que mencionas, ¿no? Yo ese lo pondría uso del poder para meter a la cárcel a tus enemigos. Pero bueno, ¿No lo ves por ahí? como fueron una serie de detenciones en varios días de manera consecutiva, pues todo el mundo nos pusimos a especular en ese tema, ¿no? Sí. Ahora, el tema de Arechiga, el tema de Romero Serrano, el tema de Bernardo Fernández, creo que tiene absolutamente que ver con esto. Con la incomodidad que ciertos actores le pudieran estar causando al régimen actual, ¿no? Creo que sí tiene que ver, particularmente lo de Romero Serrano, porque fue una imposición en 2019, les exaltaban las virtudes de este contador, había apoyado de manera clara al actual ejecutivo, y lo decía yo hace un par de semanas que platicamos esto. A mí me pareciera que fue más un incumplimiento de acuerdos, que yo lo refiero de manera particular a que no atendió la solicitud que le habrían hecho de descarrilar a Claudia Rivera para que otro personaje pudiera ser candidato, y ahí fue, digamos, el punto de quiebre o el principio del fin de la relación.
De manera coyuntural se da lo de este tema de violencia familiar, pero ahorita ya está iniciado el procedimiento al interior del Congreso. Más allá de hablar de la calidad moral de Romero Serrano, No, que yo no metería las manos al fuego por él, yo tampoco. el uso, digamos, abusivo de las instituciones, y cuando hablo de instituciones me refiero al Congreso, al Poder Judicial, todo lo que se hizo para lograr detenerlo y separarlo del cargo. Estamos ahorita en el Congreso a la mitad, o más bien al inicio del procedimiento de separarlo del cargo, porque él sigue siendo titular de la Auditoría Superior del Estado. Está detenido por una medida cautelar en el juicio de violencia familiar. Al final del día va a terminar separado de su cargo, pero creo que sí. Pero es como cuando le pones limón a la herida, ¿no? Así es, así es. Y el caso de Arechiga lo mismo, ¿no? Pues también se exaltaban todas sus virtudes y ahora, bueno, pues salió de los afectos, ¿no? Digo, a ver, si hay probados casos de corrupción, qué bueno que se haga, ¿no? Sí, y que se investigue, pero más bien pareciera que efectivamente se activa la fiscalía a petición de parte de manera pronta y expedita, ¿no? Uh-huh. Otro tema que quizá, así de superficial, han salido muchos comentarios en relación a lo de los parquímetros y poco en relación a las multas. No sé si las multas pasaron por la ley de ingresos y si los legisladores leyeron esta parte, pero lo de las multas, si ves mal al supervisor, puede interpretarse como que lo estás ofendiendo y te pueden caer entre 500 y 1,900 pesos de multa. Si no traes placas, te pueden caer 2,000 y pico. Si te pasaste unos minutos y no diste de alta que estás estacionado, también te cae una multa. Si ocupas 2 lugares, también te cae una multa. ¿Los diputados no han percibido esto? Mira, tuvimos una reunión en el grupo legislativo del PAN con el alcalde, donde pusimos todos estos temas sobre la mesa. En la ley de ingresos sí estaba incorporado el concepto, no el concepto, y creo que decía que de 10 pesos, y al final va a ser de 10 pesos la hora, y al final me parece que va a ser de menos. Tiene un esquema de que la primera hora gratis, las dos primeras horas, o sea, primera hora gratis, segunda hora 5 pesos, tercera hora 5 pesos, cuarta hora 10 pesos, y no puedes estar estacionado más de 4 horas. Más de 4 horas. Mira, al final, yo el tema de los parquímetros, cuando yo estuve en el ayuntamiento, fue un tema que incluso yo impulsé. Yo creo que sí es un... Todos los gobiernos municipales han tenido eso. O sea, así es. No es mala idea. Es una medida de las las multas, sí. Lo de las multas es lo que me... Sí, pudiera ser, es la parte negativa, digamos, de esta parte, o sea, pero ¿de qué otra forma lo haces que funcione? Es decir, sí tiene que ver... bueno, a lo mejor... eso en el mundo moderno, en el mundo civilizado, hay muchas formas de aplicar la ley. Mira, este es el comunicado. Agresiones contra supervisores de movilidad o por exceder 3 horas de uso en estacionamientos, la multa puede llegar a 1,924 pesos. Por exceder las 6 horas, retiro del vehículo. Por estacionarse sin registrar el uso del espacio, hasta 577 pesos. Por ocupar espacios de estacionamiento con vehículos sin placas, hasta 2,886 pesos. Por invadir 2 o más espacios, hasta 577 pesos. A mí esto lo único que me demuestra es que si yo le digo a los supervisores, oigan, por cada peso que metan llevan una comisión, como se usaba antes. Pero no somos iguales, ¿verdad? Como se usaba antes, ¿no? O sea, salgan a recaudar, hay que darle al jefe, ahora no va a ser para el jefe, ahora va a ser para las arcas municipales, pero si tú a una persona de estas le dices, oye, es que de 1,924 te vas a llevar el 20%, ¿sabes cuántos va a multar diario? Sí, hay unas que me parecen, bueno, hay unas que son plenamente o claramente objetivas, pero esa de agresiones a los supervisores me parece muy subjetivo, ¿no? Porque hasta te pueden provocar para que los agredas, te empiezan a grabar y resulta alguna situación, ¿no? Exacto. Creo que esos temas los tiene que revisar de manera muy puntual el ayuntamiento, ¿no? Pero para ahí no caer no entra el Congreso. ¿no? Ahí no entra el Congreso. No se involucran los diputados en este asunto. No,
No, de lo que tendríamos que estar haciendo es estar revisando, pero digamos como representantes populares, ¿no? Pero no, nosotros no tenemos que ver con esta clasificación o con digamos, los mecanismos para el cobro de las multas, ¿no? Pero sí es algo que se tiene que aclarar, particularmente en esa, me parece muy subjetiva, ¿no? Muy, queda la sensibilidad del supervisor, ¿no? Se sintió ofendido o no el señor. Pero sí, son temas que hay que revisar. Yo creo que es algo que se tenía que hacer, que ya vamos tarde el tema de ordenamiento del centro histórico. Creo que también esto acompañado del operativo que ya lleva una semana del retiro de los ambulantes, creo que abonará a mejorar el orden en el centro histórico de nuestra ciudad, pero sí, habrá que ir revisando temas de manera muy puntual. Yo me he dado vueltas por ahí por Santo Domingo porque voy a comprar mis ceras a la 3 Norte y la 8 Poniente desde hace muchos años y me voy caminando y normalmente me voy siempre por calles diferentes y ahora subí por la 4 Oriente Poniente, pasé frente a Santo Domingo y toda la acera sur llena de vendedores que curiosamente tienen un punto de coincidencia en los artículos que venden. Estas férulas para las manos, para los que usan mucho el mouse, la computadora, para las rodillas, para muchos puestos de estos sobre la banqueta. Y dije, qué raro, pues que no los estaban quitando. En la 8 no hay, pero en la 4 sí hay. En la 4 Oriente Poniente. Poniente. Sí, de Santo Domingo, ajá. Exactamente, a un lado de Santo Domingo. No, pero, pues quién sabe qué sea. No son de los negocios que sacan su mercancía ahí a la... No sé si la Medina habrá sacado una serie de puestos ambulantes ahí, no lo creo. Pero bueno, todo esto es que necesitamos que llegue al ayuntamiento gente con más visión, ¿no? Con más sentido de la poblanidad también, ¿eh? También. Ve pensando ahí a quién vas a impulsar ahora en las siguientes elecciones. Está bien. Bueno, el 8M, hoy, 8 de marzo, Día Mundial de la No Violencia contra las Mujeres. ¿Te merece algún comentario? Pues mira, esperar que esto no derive en actos de vandalismo. Creo que la expresión tiene la expresión libre de las demandas que son muy legítimas de las mujeres, tiene siempre límites, ¿no? Creo que lo que se tiene que buscar en todos los aspectos de la vida pública, privada, es siempre el respeto y la no violencia hacia las mujeres. Hemos avanzado mucho en regular y hemos avanzado mucho en sancionar, pero me parece que todavía no se ha logrado, ¿no? Incluso aunque haya leyes, aunque haya reglas, aunque haya programas de gobierno, aunque haya esquemas de sanción, aunque haya foros, aunque haya manifestaciones, los datos nos reflejan que sigue habiendo cada vez más feminicidios, que sigue habiendo más violencia familiar, que las mujeres siguen cobrando menos que los hombres para trabajo igual, que ciertamente hay desventajas para las mujeres en el crecimiento profesional. Creo que falta mucho llevar todos estos temas a otros ámbitos, como el ámbito escolar, para que desde niños no se empiece a prejuzgar o a tener estos temas de no ver como iguales a las mujeres. No todo el mundo lo traemos en el discurso, pero al final del día no está ocurriendo en la práctica lo que todo el mundo dice defender, ¿no? Menos discurso y más acción, quizá. Así es. Sí. Y empezando por nuestro círculo, ¿no? Por nosotros mismos. Así es, nuestra propia familia. Nuestra propia familia. Muy bien. Diputado, muchas gracias. Si no tienes nada más. Pues nada más, mi querido Jesús Manuel. Te mando un abrazo y también a quienes nos siguieron en esta transmisión. Muchas gracias. Un abrazo. Buenos días y hasta la próxima semana, primero Dios. Un abrazo. Gracias. Querida. Buenos días. ¿Cómo estás, Andrea Sandoval? ¿Cómo estás? Bien, aquí ya, lista ¿A quién para... tienes ahí atrás? A Rosario Castellanos. Ah, Rosario Castellanos. ¿Sabes sí, qué? Ya. Hay días en los que me tengo que poner los lentes inmediatamente. Es que está muy chiquita la letra, sí. Rosario Castellanos.
Bueno, pues aunque no queramos, tenemos que tocar estos temas, sobre todo hoy, que es 8 de marzo, el 8M, el día en el que se efectúan movilizaciones, protestas, marchas, pintas, quién sabe qué tantas cosas en el mundo, porque es el día en el que las mujeres salen a defender lo que son, mujeres. Y me propones un tema que, híjole, me saca así como que de onda, pero bueno, Tu pues, zona de confort. de mi zona de confort, no sé si llamarle mi zona de confort, pero por aquí Es broma. por acá tenía yo una cosita que dije, mira, esto lo voy a usar ahorita que venga el programa con Andrea, pero pues, quién sabe qué hice con él, porque de todo el texto que me hiciste favor de mandar, aparté unas frases. Ya me perdí. ¿Qué hice? No sé. Aquí las tenía yo. Bueno, voy a ver si las recupero aquí en el momento en el que estamos hablando. Acá está, mira, dice. Un párrafo que me mandaste. El tema de hoy es el trauma de ser mujer. O si la mujer, por el simple hecho de saberse mujer en el momento en el que se da cuenta que es mujer, que es diferente del hombre, ya se traumó, ¿no? Por ahí va el asunto, ¿correcto? Sí, género y trauma. Género y trauma. Sí, ser mujer es per se una condición para ser traumático. Sí, eso dicho con el lenguaje de los psicólogos, pero dicho coloquial y vulgarmente como yo, o sea, una mujer cuando se da cuenta, diría Lacan, cuando se para en el espejo y se reconoce, en ese instante se da cuenta que no es como su hermanito, que no es como su papá, que es diferente. Y entonces, los hombres, yo no sé si nos fijamos en eso, como que todo está diseñado, el mundo está diseñado para que todo sea de los hombres. Y entonces las mujeres son como un anexo en un determinado círculo social, sobre todo entre más posibilidades más bien, entre menos posibilidades de desarrollo sociocultural hay. Entonces, un párrafo del texto que me mandaste dice, como ya sabemos y solo por recordar, es en este punto donde comenzamos a diferenciar entre sexo y género. El género está definido socialmente y surge de las diferencias culturales y sociales entre los sexos. No nacemos sabiendo qué se espera de nosotros por ser hombres o mujeres, sino que lo aprendemos en nuestra sociedad, en nuestra familia, en base a nuestra cultura, etcétera, durante generaciones. Y es aquí donde surgen las diferentes creencias sobre lo que se considera apropiado para los hombres y lo que es para las mujeres. Y surgen los estereotipos sexuales representados por frases tan conocidas como los niños no lloran o las niñas no juegan al fútbol. Ahí se resume mucho de lo que estamos diciendo, bueno, del tema. Nos vamos formando la imagen de ser hombre o ser mujer por el microclima en el que vivimos, por las condiciones socioculturales. Y cuando tenemos la relación con otros escenarios, con otras culturas, entonces es cuando vienen toda esta serie de reflexiones y de temas donde dices, vivo en una sociedad machista, vivo en un paternalismo, las mujeres no tenemos nuestro lugar, nacemos mujeres y automáticamente somos discriminadas. Hay muchos casos de esto. Entonces, ¿tú cómo la ves? Pues la veo, fíjate, toda esta reflexión que te propuse viene del curso que estoy tomando, te decía, que es sobre trauma en general, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahora que nos enfocamos en este módulo de trauma y género, yo dije, ¿cómo? ¿Cómo que qué vamos a ver ahí? Y este texto que te compartí es parte también de la reflexión y de las notas que nos dan, y me pareció muy
interesante porque si bien hemos hablado muchas veces de género, de los roles, lo tradicional, jamás nos hemos pensado, o yo no me había puesto a pensar, no sé en cuántos escenarios ha pasado, pero creo que los menos, si ser mujer puede ser una condición per se para un trauma, ¿no? Y entonces eso nos lleva a un escenario completamente diferente, que es lo que te propongo que tratemos hoy, ¿no? Y la pregunta creo que inicial es, viene muy bien con lo que tú ya leíste, y que es, ¿qué es apropiado que una mujer haga? ¿No? Si le preguntamos a una sociedad poblana, ¿qué es apropiado que una mujer haga? A lo mejor los estándares son un poco más católicos, más conservativos, un poco más como de familia. Es decir, tenemos una expectativa de lo que una niña debe ser y no ser, hacer y no hacer, para llegar a convertirse en esa mujer que la sociedad poblana espera, ¿no? Si nos vamos a la Ciudad de México, pues algunas cosas se mueven. Si nos vamos a Monterrey, si nos vamos a Yucatán, eh, y si nos vamos a Estados Unidos, si nos vamos a México, si nos vamos a España, si nos vamos a Ucrania, que ahorita está como que en el tema, nos damos cuenta que son necesidades culturales que no solo la familia, no solo la sociedad, no solo las instituciones, sino también nosotros enteramente como el mundo, ponemos en las mujeres, en las niñas, ponemos esas necesidades. Si yo te dijera ahora, bueno, ¿qué esperas que sea una mujer? ¿Qué esperas que haga una mujer? Creo que no vamos a tardar mucho en mencionar cosas como que sea amorosa, que sea tierna, que sea amable, que sepa cocinar, que sepa cuidar de otros. No, no, que eh, sea buena ama de casa, que sepa cocinar, que sea buena mamá. Eso pensaría mucha gente. que sea guapa, Bueno, todas lo son, delgada, todas lo son. delgada, que cumpla ciertos estándares, ¿no? Que sea una ¿Quién persona sabe con la que si tú... delgada? Porque hay un dicho que dice que donde hay carne hay fiesta. Pues, yo creo que la mujer no es carne, ni es Pero es un dicho muy Sí, yo lo misógino, sé, muy machista. yo lo sé. Entonces, aquellas expectativas que ponemos, y fíjate que dos psicólogas empezaron, y no son psicólogas de la Facultad de Psicología de la UAP, para que uno diga, ay, bueno, que la UAP tiene muy buena calidad mundial, no tiene nada que decir que no, pero nos encanta decir, no, las universidades de Estados Unidos. Bueno, pues dos psicólogas que se llaman McCovey y Hacklen, de la Universidad de Stanford, ya sabes, de esas que cuestan mucho dinero, Sí, sí, sí. se pusieron a estudiar precisamente por el 74, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias que hacemos como papás, como criadores, para criar precisamente a estas niñas con base a estas necesidades que nosotros tenemos como sociedad, ¿no? Y ellas descubrieron que a veces desde la forma en que cargas al bebé, a la bebé, desde que le hablas, con el tipo de tono que le hablas, la forma en que atiende sus necesidades, todo eso es diferente entre los dos sexos y va formando los géneros. Decía que en realidad la personalidad de los niños, como hasta los 2 años, niñas y niños, se atrevían a lo mismo, ¿no? Los dos brincaban, los dos agarraban el juguete, los dos se peleaban, y que a partir de los 2 años es cuando ellas comenzaron a notar esta diferencia de comportamiento entre los sexos. Entonces comienza con este género, ¿no? Que era lo que comenzabas leyendo. No es algo con lo que se nace, sino es algo que se forma, que de alguna forma se pone en la interacción con el otro, ¿no? A las niñas se nos pide que hablemos de un tono más bajo. Ay, no, no, no hables tan alto, tu voz chillante, no, no. Y los niños pueden gritar y hacer y ser los fuertes. Estas cosas que nos hacen delicadas. Nos dan un bebé para que lo cuidamos y a un niño le dan un Sí, auto, ¿no? sí, sí. Estas diferencias que parecen tan simples y en las que se ha hablado mucho, en realidad lo que hacen es suprimir o en algún momento motivar a que algunas partes de ti, de tu personalidad, surjan. Por ejemplo, a la niña que le encantan los autos y pide para su cumpleaños autos y que tenga un globo de autos y cosas de autos, van a decir, oye, como que hay algo muy raro con tu hija, ¿no? Como que no será que es media marimacha. Pero eso es algo que nos fabricamos nosotros, porque la niña puede pegarle a un balón, puede coger un bat, pegarle a una pelota de béisbol o jugar a la lucha libre o montar a caballo, qué sé yo, ¿no? O sea,
¿quién nos condiciona eso? Son los modelos socioculturales que hemos heredado, Y los estilos de crianza. Porque que a un forman papá parte de esa tradición. A las niñas les de ese pones el modelo, vestidito, al niño no le pones vestido, a no ser que hayas nacido en Escocia. o no le puedes ni siquiera algo rosita o lila. O sea, No, ¿cómo no, no, crees? Dios nos libre, porque vaya a salir, sí. Hasta los Eso, colores pasteles, ¿eh? hasta Puede ser los un azul colores pastel, tienen pero que ver, efectivamente, hasta los colores. las palabras que usan, los juegos que Sí, juegan, sí, sí, las sí. cosas que pueden hacer, El lugar todo que eso, ocupan en la mesa. exacto. Todo eso se va formando. Como la personalidad se va formando al mismo tiempo, ¿qué pasa si tú tienes una niña con 4 años que quiere su fiesta con los autos, que quiere ponerse la gorra de la Fórmula 1, ¿no? Se me ocurre, y que quiere ser como, ay, recuérdame cómo se llama, Checo Pérez, que El quiere ser como Checo Pérez, que quiere correr, que se corredor. interesa. ¿Qué vas a hacer si tú no aceptas esa parte de su personalidad? La vas a ubicar y le vas a decir que es una niña, que tiene que interesarse por otras cosas, que eso no va. Tal vez a la primera vez se lo digas bonito o tal vez la regañes cuando vaya al súper y vea, ¿no? En vez del traje de princesa, vea lo de la Fórmula 1 y corra, pide que se lo compras, le vas a decir que no es así, Sí, que no puede ser como, así. como las mujeres a las que les gusta el fútbol americano. Por ejemplo, que le entienden también Sí, porque además es un poco más complejo. que le entienden, sí. Ujú. Ese tipo de cosas hacen que tú en la crianza hagas unas de lado. ¿Sabes qué? Es que me acuerdo que cuando me puse el vestido, no, hombre, mi papá me abrazó, bailó conmigo, hizo cosas. Cuando me puse la gorra y todo lo, como el de la Fórmula 1 o como el bombero o como el policía, mi papá me dejó de hablar, me regañó, me Pero eso pegó, genera me trauma en la gritó. mujer. Eso. Cuando tú utilizas la humillación, el regaño, los golpes, la vergüenza, cuando tú lo que haces es suprimir esa parte de la persona, de la niña, que quiere ser inteligente, que se interesa por algo y tú le dices, cállate niña, tú eres una niña, tú preocúpate por verte bonita, con que encuentres un buen novio, un buen marido, a ti no te interesa hablar de deportes, tú eres niña, lo haces a través de la humillación, de la descalificación, o puedes en algún momento ni siquiera hablar con ella. Cuando se ponen a hablar mujeres de un tema que los hombres muchas veces se creen que son los únicos que deben de hablar de esos temas, no hablan de esos temas con las mujeres. ¿Cuántos hombres hablan de política con mujeres? Como que Poco, la política poco, se habla de sí. los hombres, Cierto, cierto, ¿no? cierto, sí, 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 es cierto. No creo que en la oficina llegue fulanito a hablar de fútbol con fulanita, porque pues es niña, es mujer, o sea, ¿qué vas a ver? Pero ya cada vez es menos eso, cada vez hay más mujeres que hablan y que analizan la política y que le ponen sabor al tema político y cada vez hay más mujeres que comentan deportes. Efectivamente. Ya no El es tema es, solamente la que da el estado del tiempo. no, ya no. ¿Eh? El tema es cuando a tu familia le importa que tú sigas un rol tradicional y Ajá. tú lo vas rompiendo. Te cortas el cabello. Mm. No, tu abuelita te dice que entonces cómo te vas a hacer las trenzas y las cosas, y eso no es posible. Ay, hija, te ves fea, mira, es que no te ves igual. Ese tipo de cosas que hacen que lo que las niñas son y desean sea humillado, olvidado, sean castigadas por eso, eh, sean en algún momento avergonzadas en público, ¿no? En donde cuando la niña le dice, papá, cómprame el auto, y el papá le grita en el súper, es que eres una niña, tú no juegas con eso, es una total humillación. Todo eso genera un trauma. ¿Por qué? Porque los traumas vienen de lo que te sucede en relación con las personas con las que tú estás. Sabemos que somos muy vulnerables digamos, cuando estamos en público o que realmente nuestros deseos, cuando los expresamos, y la otra persona los ridiculiza, no les presta atención o te golpea por decir algo, eh, te hace sentir pena, vergüenza de ti misma, todo eso es un trauma. O sea, si yo voy
y le digo a mi papá que quiero tal cosa y mi papá no está de acuerdo y yo le contesto y resulta que a lo mejor le contesto objetivamente y tengo razón, él se siente molesto, me regaña. ¿Qué me va a decir mi mamá? Ay, hijita, ya ves, es que tú por ponértele a tu papá, tú te ganaste el castigo, tú sabes, tú ya sabes cómo tienes que comportarte, no te comportas así, por eso te castiga tu papá, porque tú no entiendes y siempre estás rebelde, abriendo la boca y siempre contradiciendo, ¿no? Ese tipo de actitudes revictimizan, porque la persona lo que hace es tratar de ser ella misma, la niña, la adolescente, tratar de ser ella misma, pero en su ambiente la callan, en su ambiente no encaja, en su ambiente la castigan. ¿Qué es lo que hace? Se retrae y dice, en el momento que soy lo que yo quiero ser, entonces nadie me quiere, mis papás no me aceptan. Cuando ridiculizo al maestro, porque el maestro dio mal una fecha, un dato, me dice, cállate, tú qué vas a saber, al final, dejar de ser mujer, ¿no? Ajá, ajá. A ver, Siempre. pero dime una cosa, ¿cómo se asume este trauma por género? O sea, sí le hace daño a la persona, sí cuesta trabajo ser mujer hoy día. Sí, y al final tienes que hacer una compensación. Si yo quiero agradarle a los demás, tengo que suprimir eso de mí que molesta a los otros, a mi papá, a mi marido, a mi novio. Si mi novio me dice no te pongas esa falda porque vas conmigo o póntela porque quiero verte, pues más le exijo, dependiendo, ¿no? Precisamente por agradar a otros en el primer círculo y luego los círculos obviamente se van extendiendo hasta el grado que tu jefe te diga, pues quédate unas horas más, ¿no? Tú eres un buen elemento, mira, Eso, haces horas eso es muy extra. común, siempre la mujer pone más tiempo del que ponen los hombres Todo en las eso te empresas. convierte en una buena mujer, buena O en una pareja, mujer abusada desde todas las condiciones. Pero pero eres buena. quiero entrarle en el tema del trauma de género. O sea, ¿eso trauma a la mujer? Sí, porque eres lo que el otro quiere más no lo que tú quieres. Ujú. Eres una buena pareja, porque pues miras para otro lado cuando tu novio te engaña o lo justificas cuando te pega o sigues acercándote a tu papá, a tu mamá incluso, sigues haciéndoles todo, pero tu hermano nunca va a visitarlos y nunca les hace nada, en cambio tú eres quien los cuida, que les da dinero, que le hace. Cuando tú no puedes ser tú y sacrificas esa parte de ti, esa la separas, la olvidas, y también ha de haber casos, ¿no? A lo mejor niñas que de adolescentes se dan cuenta que no quieren ser madres o que no son heterosexuales. Tienen que ocultar eso para ser aceptadas. Ese es el trauma. Ahora, cualquier habilidad, cualquier talento, cualquier cosa que sobresalga y moleste a un hombre, ellas lo que van a hacer es bajarlo para poder encajar, ¿no? Hay secretarias que saben más que sus jefes y lo que hacen es quedarse allí y tratar de no dar problemas o soportan trabajos, soportan todas esas cosas que no deberían de hacerlo, pero lo hacen por y para los demás, para aquellos que le importan, ¿no? Entonces, cuando acuden a terapia, acuden diciendo cosas como, bueno, pues es que yo nunca he dado un problema, yo siempre encajo, trabajo horas extra, cuido a mis hijos, cocino, lavo, y al final esa persona no tiene nada de lo que ella misma es, se ha negado este derecho, ¿no? Y esto hablamos solamente del desarrollo. Todo lo que te estoy platicando es la crianza, el cómo se involucra en la sociedad y demás. Si tratamos temas como el abuso, como la agresión, como el acoso, como la violencia, esto se intensifica, porque son niñas que son agredidas y que les dicen desde niñas, no lo vayas a contar, no lo vayas a decir porque no te van a creer. A las niñas mentirosas nadie las quiere. Y tú entiendes que esas cosas no se dicen, no se hablan, y lo aceptas y lo vas manejando. Y si alguna vez le dices a tu mamá, ¿sabes qué, mamá? Es que mi tío fulanito me hizo esto. Ay, hija, eres una mentirosa, ¿dónde viste eso? ¿Dónde inventas aquello? No puedo creer, qué vergüenza me da. Él siempre te regalos y tú te pones a inventar y a mentir. Ese tipo de cosas son las que también generan trauma, esa revictimización en donde tú no puedes encontrar en tu círculo realmente ese apoyo cuando algo te sucede, ¿no? O sea, si te vas a la calle y te pasa que te meten la mano o te acosan o te hacen alguna cosa, llegas a tu casa y lo cuentas y tu papá te dice, es por andar de loca, mira lo que te pusiste, mira lo que hiciste,
fueras una muchacha seria de tu casa, yo no sé para qué andabas saliendo, tú porque fuiste a la fiesta, ya ni modo, te aguantas, eso te pasa. Si el novio te sale un agresor, entonces el papá te va a decir, yo te dije que necesita tener novio, para que te adelantas, no sé qué. Si el marido les pega, la misma historia. Es que no te apuras en tu casa, es que siempre estás queriendo ver que vendas tal cosa, o que trabajes, o que pongas. Ese tipo de cosas en donde la mujer lo que hace es soportar estas situaciones y no encontrar un refugio, no encontrar un consuelo, no encontrar un entendimiento, y tiene que soportarlo porque es su cruz, así se decía hace Así tiempo, se decía, sí. así sea el trabajo abusivo, el marido, así sea Es en algún la momento el cruz que te acoso. tocó cargar, decía. Sí, y efectivamente lo que genera muchas veces a las mujeres también es la ansiedad, es la depresión. Cuando una mujer se vuelve mamá, comienza de nuevo en algún otro momento esta posibilidad del trauma, ¿no? O sea, su vida cambia, siente que no está bien, no tiene apoyo de la pareja, depresión por posparto. Segurito lo que tiene, depresión posparto, métale medicamentos, métale el otro, no, no es una buena mamá, comienza con cuadros de ansiedad. Hace años las encerraban en hospitales psiquiátricos por la histeria. De ahí viene pues muchos historia, ¿no? De la psicología con Freud. Por la histeria, porque están locas, porque nadie las entiende, porque quién sabe qué les pasa. No, sí les pasa que les vienes haciendo microtraumas, que son estas pequeñas conversaciones de, ay hija, tú siempre con tus cosas, ay, eso nadie te entiende. ¿Quién te va a querer con ese carácter? Mira cómo te pones, mira cómo contestas, mira cómo no haces. Eso se llaman microtraumas, que al final suceden tan pequeño, el maestro te dice que eres una tonta, en tu casa te dicen que así nadie te va a querer, que tienes ideas raras, no encajas en ninguna parte. Eso se vuelven traumas del desarrollo. Repito, si se aumenta con el acoso, si se aumenta con la violencia, bueno, pues mucho más fuertes, porque Claro, entonces permites otro tipo de cosas, ¿no? Permites ya la agresión, permites, entre comillas, suceden estas cosas y tú no pides ayuda porque estás tan acostumbrada a que eso suceda. Entonces, en una sociedad donde a la mujer no se le permite realmente desarrollarse como es, como ella quiera ser, si quiere vestirse de Checo Pérez o quiere vestirse de la princesa de Disney, esas cosas que bloqueamos, esas cosas que no permitimos, es lo que genera el trauma después. Es lo que ahora las feministas están gritando en la calle, el cuerpo es mío y yo sé lo que hago con él, ¿no? Es un poco la revolución de ahora del feminismo, sobre el cuerpo de las mujeres. Las decisiones son mías, porque a las mujeres no se nos ha permitido decidir. Muchas veces ni siquiera te decía como la carrera que vas a hacer o la persona con la que te vas a casar o tus hábitos o tus gustos, tus hobbies, esas cosas no son permitidas, ¿no? Ahora, en esta parte del trauma te decía, el problema es que nadie le ha llamado trauma, la gente le ha llamado crianza. ¿Qué esperas que haga una hija? Entonces así la vas a crear. La vas a meter a la cocina, le vas a hacer cierta formación, la vas a llevar a la iglesia, en Puebla que todos somos como muy tradicionales, la vas a llevar a la iglesia, vas a ver que no ande de loca, vas a ver que no se vuelva una contestona. Una buena hija es aquella de su casa, que ayuda, que cuida a sus papás, que estudia, que no molesta, que no hace ruido, que entiende, que comprende, que no anda por ahí de loca. Esa es una buena mujer, una buena adolescente que va a ser una buena madre después. Y ese es el problema. Lo único que hace es ajustarse a las necesidades de los otros, sin ser ella. Se le prohíbe ser. Y después, pues ya también de grande se vuelve esta cuidadora, ¿no? Al principio de los papás y al final también de los nietos, de la pareja, de todas las personas que estén en su medio. Se espera que la mujer cuide, se espera que la mujer en México haga este tipo de cosas, ¿no? es totalmente cierto. Ahora, al cabo de los años, ¿se han mejorado las condiciones? ¿Hay un avance o vamos para atrás? Gracias a de verdad lo que se han atrevido a hacer muchísimas mujeres, se le ha puesto un nombre, se le ha puesto a aquellas cosas que las mujeres han necesitado, se le ha llamado derechos. Derecho a no tener hijos, derecho al estudio, derecho a la salud reproductiva, lo que implique en algún momento
desde cuidarse hasta no tener hijos. Gracias a eso es que, y gracias a lo que las mujeres han pagado por eso, porque tampoco ha sido algo que se les ha regalado o se les ha permitido a las mujeres, al contrario, ha costado y en muchas ocasiones ha costado vidas humanas, vidas femeninas, y eso hace que las generaciones que estamos y las que vienen tengan más oportunidades y obviamente tengan más salud mental. Porque cuando tú crías una hija y le dices lo que tú quieras hacer, lo que tú quieras, yo no te pongo ni A ni B, tú elige. Y la niña va y dice, pues hoy me gusta esto, y se lo pone. Mañana le gusta el otro, y se lo pone. Se siente segura, le dices tu cuerpo es tuyo, y cualquier persona que tú sientes que te incomoda desde cómo te vea o desde cómo te abraza, vienes y me dices. Si alguien te dice que no lo cuentas, pues más vienes y me lo cuentas. Si tú la haces sentir segura en sus decisiones, esas mujeres por lo regular no nada más ganan salud mental, sino también una personalidad fuerte, autoestima y tienen mucho más éxito en su vida. Y obviamente todo lo que hacen es por decisión. Van a decidir ser pareja de alguien, van a decidir ser madre, van a decidir su carrera y van a ser en general personas sanas mentalmente, que difícilmente caigan en estos lugares tan estereotipados, ¿no? Si a esta mujer la entrevistan para un puesto muy importante, le dicen, sí, ¿sabes qué? Pero tienes que hacer el café al jefe, pero pues a veces vas a tener que aguantar su mal humor, o a lo mejor de repente tiene mano larga O la y forma le como gusta se decir visten, ¿no? cosas. La Exacto. forma O como aquí, se ¿sabes visten. qué? Faldita y tacón, Ajá, que fue ajá. algo que criticaron a Claudia Rivera, faldita y tacón, y ella dijo, no, tenis y Sí, pantalón. ella andaba de tenis, tienes razón. Estas mujeres se comportan diferente y obligan a los demás a comportarse diferente. Por eso es que mueven, por eso es que incomodan, porque ellas no caben en estos estereotipos, en estos roles tradicionales en los que muchas fuimos creadas. Ellas dicen no y no, su no es un no, tan fácil y tan claro. Son las que demandan los derechos, son las que están haciendo el camino para las generaciones que vienen y son las que te decía, para mí, lo más importante son las que tienen más salud mental. Son las que se dan cuenta de todas las cosas que les han pasado a generaciones anteriores, sus bisabuelas, sus madres, sus tías, y son las que dicen, hey, no tienes que vivir así. Es que déjalo, desde deja ese trabajo, desde deja esa pareja, desde deja de tratar a tu hijo de 40, 50 años como si hubiera sido un niño, no te metas con esto, no te metas con el otro, porque algo que las mujeres hemos olvidado es a las mujeres nos han puesto a la Virgen por delante, ¿no? Abnegada, sufrida, tranquila, callada. Nos han puesto a la suegra. Psicológicamente, Sabina Spielrein decía que las primeras psicoanalistas que hubo, ella decía que la suegra y la madre son las otras. Entonces tú hacías lo que tu suegra o tu madre hacía o no hacía. De ahí venía como tu modelo, ¿no? Así es. Entonces, estas otras en las que hoy se están reflejando, estas nuevas generaciones que salen a las calles, que protestan como hoy, que pintan, que son fuertes, que tienen una voz, que hacen cosas que molestan, porque esa es la intención, moverte también para decir, es que en una sociedad a veces tan tradicional, si no se protesta sobre esto, uno se sigue por inercia, ¿no? Porque pues es la costumbre, porque así se educa, porque es lo esperado, porque desde ser romantizadas hasta ser sexualizadas, las mujeres han pasado generaciones enteras, ¿no? Desde desear ser la esposa de alguien o en algún momento pues sufrir la explotación sexual de muchos hombres, ¿no? Cuando te das cuenta de esos discursos que las han tenido en esos lugares, es donde realmente pues te Claro. liberas, ¿no? Como la nueva Hace unos sociedad. meses tuvimos aquí en el programa a Toño Sola, el asesor, el asesor político que ha hecho ganar a varios candidatos que se convirtieron en presidentes y a quien se le atribuyó la campaña contra López Obrador hace 12 años, bueno, no 12, sino en la elección, no en la última, sino en la anterior, cuando ganó Peña Nieto. Y Toño Sola nos decía, haciendo un análisis de lo que está pasando en el mundo, decía que este es el siglo de las mujeres, que el gran cambio para la humanidad iba a ser en este siglo, porque es el siglo de las mujeres,
¿Crees que esto tenga fundamento bajo tu óptica? Sí, sí, y es de alguna forma esperanzador, porque las mujeres cuando defienden sus derechos, por lo regular, miran no pasar sobre los derechos de los demás. El feminismo, por ejemplo, tiene muchas variantes del feminismo anticolonista o desde el feminismo indígena, desde el feminismo de las minorías o en general se miran, tratan de mirar todas las variantes, ¿no? que hay en la sociedad, desde las necesidades o los grupos vulnerables. Y yo creo que cuando sea estas políticas y esta mirada y estas mujeres que tienen esta salud mental, que ya no están traumatizadas con estos roles de género, con estos estereotipos y con estos mandatos desde religiosos hasta familiares, cuando ellas estén allí van a abogar por algo muy diferente, ¿no? Y ya lo han estado haciendo. Yo te ponía el ejemplo muy simple de Claudia Rivera, que no fue en tacones. No sé, yo no vivo ya en Puebla, pero me imagino que si fue alguna vez en su vida fue un gran evento. Y está bien, porque también lo que va a trabajar es su mente, son sus capacidades, no son sus pies, ¿no? Es una forma de liberar a la mujer haciendo lo mismo que a lo mejor se ha hecho antes, ¿no? Ir a trabajar, pero ella lo hace de una forma diferente. Sí creo que sea el siglo de las mujeres y más que nada es el siglo en que las mujeres van a empezar a hacer estas pequeñas revoluciones. Si antes estas mujeres sufrieron estos microtraumas, estos pequeños asesinatos en donde partes suyas tuvieron que morir para adaptarse a los demás, ahora vienen como estas pequeñas revoluciones, ¿no? En donde desde que no se quedan calladas frente a un abuso, en donde no cumplen expectativas machistas, en donde tienen un nombre muy claro para lo que está sucediendo, y si uno entra a foros femeninos, feministas, te vas a dar cuenta que le están poniendo nombre a muchas violencias que en nuestras generaciones, las de nuestras abuelas, no sabíamos que era violencia, era parte normal. Entonces, ojalá, porque eso también implica en una mejora de la salud mental de los niños, que son el primero que están en contacto con las mujeres, tienen una crianza muy diferente, y segundo, obviamente, de los hombres, que son los compañeros de estas mujeres. Entonces, para mí, ojalá, es esperanzador. Está bien, muy Ahí interesante. sí. Y Muy bueno, nada más, si me dejas concluir con claro, dos claro. frases. Una, bueno, que genera una reflexión que la violencia, el maltrato, el abuso, sí es parte de la historia de las mujeres, pero es una historia que muchos hombres han escrito, pero no han firmado. Entonces, cuando se le pone nombre, cuando te das cuenta de estas partes, pues al final te das cuenta que también quién tiene un poco la corresponsabilidad y liberarse es necesario, ¿no? Y ya una frase, porque por eso tengo atrás a Rosario Castellanos, que es increíble, creo que no quedó nadie mejor, aunque hay otras muchas, claro, pero para mí me pareció muy buena esta frase, que dice: cuídate de los altares, jamás se te ocurra subirte a uno, ni como hija modelo, ni como noviecita santa, ni como esposa abnegada, ni muchísimo menos como madre mexicana, abusada. Cumple tus deberes y no aspires a recompensas imaginarias, porque son un fraude, ni a recompensas reales, que son un sueño de opio. Y se llama La mujer que todos quieren, de Rosario Castellanos. Entonces, es eso, es romper estas cosas para realmente salir adelante como mujer, ¿no? Y como sociedad. Muy bien. Pues muchas gracias. A ti, Jesús Manuel, gracias. Muy amable, muy, muy interesante hoy. Bueno, siempre, pero hoy me gustó mucho. Nos vemos la Gracias. próxima semana. Nos vemos. Gracias. ¿De qué? Hasta luego. Don Luis Balanqué, como todos los martes, aquí en esta parte del programa que le dedicamos a la cultura, a la poesía, pero quisiera, Al espíritu también. al espíritu, quisiera que me dieras tu opinión de lo que pasó en el fútbol. Ah, ¿Cómo la ves bajo la óptica del comunicólogo, del analista, del académico, del sí, catedrático? sí,
pues ya en estos días del sábado para acá, ya se ha estado hablando mucho sobre este lamentable suceso. Y mira, más allá de la cuestión deportiva, este acontecimiento, estos hechos trágicos que ocurrieron en el Estadio Corregidora, en Querétaro, el sábado pasado, entre el encuentro entre los equipos Gallos de Querétaro y Atlas, en donde estos fanáticos se enfrascaron en una violenta reacción, pero violentísimos, y se dice que algunos fallecidos, revela algo que es propio de la sociedad y que no es privativo del fútbol. Déjame verificar, pero mientras te digo, revela algo que no es privativo solamente del fútbol, sino, creo que sí es la tuya. Sí, porque aquí aparece que todo está bien. A ver chécale. No, sigue hablando para ver si... Ok, bueno, entonces lo que te decía es, más bien revela el tipo de sociedad en la que estamos, en donde la capacidad simbólica, eso que nos hace humanos y eso que ha hecho que los humanos y solo los humanos podamos crear cosas como la poesía, ¿no? De unir palabras, letras, para manifestar el espíritu o la belleza, que es una experiencia que solamente ocurre en los humanos, y estamos en el lado contrario a eso, en esa falta de sensibilidad, en esa falta de capacidad de ver al otro como un ser humano igualito a nosotros, no es más ni menos, es un ser humano que también piensa, que también siente, al que también le duele, y lo vemos ahora como un objeto que por tener una playera de un equipo de fútbol contrario al que le vas, ya lo ves como un enemigo al que hay que destruir, al que hay que matar, al que hay que violentar. Y eso ocurre en todos los ámbitos, no solamente en el fútbol, te repito. Y eso, en términos del pensador alemán Ernst Cassirer, estamos hablando de una sociedad con un nivel de lenguaje analógico, le llama él, que es el lenguaje que solamente se utiliza para referir a la realidad, para describir la realidad, utilizar los nombres de lo que nos rodean y solamente, y entonces somos testigos de la realidad, no somos partícipes y mucho menos tener la capacidad de transformarla, que eso sería el nivel superior del lenguaje, que es el lenguaje simbólico, en donde ya se utilizan términos que nombran o que refieren a algo que está más allá de lo inmediato. Y el nivel básico del lenguaje, que es lo que nos une con los animales, nos dice Ernest Cassirer, es el nivel mímico. Y eso es lo que vimos este sábado pasado. Durante ese momento, las personas se estaban comportando más como primates, como gorilas, en donde se es incapaz de pensar y por lo tanto de reaccionar a partir de ese pensamiento y de esa sensibilidad, sino la reacción es exactamente igual que la acción. Me pegas, te pego. Y entonces, como te pego, me pegas más. Y como me pegas más, te pego más. Eso es propio de una reacción animal, ¿no? Es decir, irracional, donde no se piensa, donde no se simboliza. Emergen en momentos así. Alguien escribió que cómo no ser así si desde la tribuna presidencial se fomenta el golpeteo a los periodistas, a los políticos. Sí, ese tipo de comentarios es exactamente ese nivel más bajo de simbolismo, porque esto no viene de ahorita. Esto ha estado instalado en nuestros sentimientos. Precisamente, quien dice eso es alguien que está en la misma lógica de ver enemigos, de ver contrarios, en una dialéctica inacabada y mal comprendida. Es reducir esto
a cuestiones políticas, a cuestiones de clase, a cuestiones de rivalidad futbolística, es precisamente estar en la misma tónica de un lenguaje analógico, de un lenguaje pobre en capacidad simbólica. Es una cuestión de la sociedad, es una cuestión sistémica, no es una cuestión de un gobierno determinado, es una cuestión de sistema, porque la pobreza educativa no es de este gobierno, viene desde hace 3 décadas al menos. Y la capacidad simbólica se desarrolla leyendo, en el arte, con la poesía, con las relaciones sanas con el otro, no con la competencia. Aquí lo que surgen son los valores que se han instaurado en los gobiernos neoliberales. Si queremos politizar la cuestión, pues hablemos de los gobiernos neoliberales, del sistema neoliberal que ha fomentado la competencia entre las personas, que ha fomentado el egocentrismo entre las personas. Y no es solamente en este gobierno, o no es privativo de este gobierno. Este gobierno no está polarizando, este gobierno ha respondido a la polarización que viene desde el 2006. Tú recordarás, AMLO es peligro para México. Eso es polarizar. López Obrador no ha polarizado del todo, sino ha respondido, que no ha sido correcto lo que ha hecho al responder, porque mantiene la polarización. Sin embargo, la polarización no surgió en este gobierno. Esos son argumentos falaces y además ad hominem, es decir, que culpan a la persona y se van sobre la persona y no están en la capacidad de analizar al sistema en donde la sociedad está atrapada en ese sistema porque le han robado la oportunidad de desarrollar su capacidad simbólica. Y la primera, no la única, pero la primera instancia para desarrollar la capacidad simbólica es la educación. Y la educación se ha deteriorado demasiado en ese sentido, porque se ha vuelto nada más repetidor de acciones y no creador de conciencias, de capacidad simbólica, precisamente, desde el 2000, ¿no? Desde esas reformas educativas que se han ido a las dinámicas pedagógicas de pon a jugar al niño para que no se aburra. Y hazle que lea a fuerza, ¿no? Y veamos el bajísimo, hagamos correlaciones. El nivel de lectura que hay en este país es muy bajo. El nivel de respuesta a productos culturales industriales como el cine de Hollywood, las taquillas, el éxito de taquilla. El nivel de visita a museos, por ejemplo. Y vamos a ver que hay una correlación. Y entonces, una sociedad que permanece en un lenguaje que solamente es capaz de repetir, de hecho es incapaz de armar oraciones coherentes. Y lamentablemente los profesores universitarios nos enfrentamos a eso todos los días. En donde nuestros alumnos no tienen capacidad de lectura de comprensión, donde no pueden argumentar en un texto bien redactado, sin faltas de ortografía, donde no pueden ver más allá. Le ponemos un video, una película y a ver, dime, ¿qué es lo que hay en ese? Y le cuesta mucho trabajo siquiera describir lo que sucede en la película, mucho menos a qué se refiere el director, el creador de ese objeto. En el arte es igual, les ponemos una pintura y dime qué es lo que hay, dime qué es lo que no hay, pero a lo que refiere. Es decir, dame la lectura simbólica de ese cuadro. Y lo mismo ocurre con la poesía, ¿eh? Entonces, eso ocurre en esta sociedad, y te digo, no es privativo de una cuestión política o de una cuestión social, porque tampoco pertenece, he leído algunos comentarios que me parecen
demasiado sesgados de que esta violencia solamente ocurre en la clase baja. Esta violencia futbolística solamente ocurre en la clase baja. Bueno, tienes los ejemplos de lo que pasa en Europa, lo que pasa en claro, varios países donde las Entonces, barras, estas famosas, son las que arman los escándalos y las multas que se han presentado a muchos equipos de fútbol. Sí, pero, sí, entonces no... Perdón, el caso mexicano, a mí me salta inmediatamente un asunto, la participación durante décadas de la manipuladora número 1 de este país, la televisión mexicana. Claro, claro. De hecho, quien ha fomentado el fanatismo y este espíritu, a mi parecer, absurdo y tonto de competencia, en México ha sido como tú dices tú, la televisión, la industria cultural número 1 de México, que es la televisión, y apuntalada por una baja calidad en la educación. Van de la mano. Van de la mano, porque para fomentar el fanatismo requieres de gente que tenga una baja capacidad simbólica. ¿Y quién provee esa baja capacidad simbólica? La educación. ¿Sí? Porque en una sociedad donde hay un alto nivel, fomentar el fanatismo es mucho más difícil. Promover el fanatismo es mucho más difícil, ¿no? Pero lamentablemente en México la calidad educativa es muy baja, muy pobre, y no es de este sexenio, sigue siendo muy baja y muy pobre, porque este sexenio realmente yo no he visto que haga algo realmente importante para atacar esa pobreza educativa, pero no es privado. Simplemente el brote de algo que ya está ahí, que es latente, está latente, esto está latente. Muchas aristas, ¿no? Sí, sí, también son muchas. Esta que te doy es una de ellas, ¿no? Desde el punto de vista básicamente de la filosofía de Ernest Cassirer, que refiere a cómo el ser humano se ha desarrollado hasta llegar a la capacidad de ser un creador. Y la sociedad de hoy no tiene esa capacidad de creación, solamente de recreación, es decir, de crear lo que ya está, de mantener lo que ya está, porque no es capaz de reflexionar eso que ya está. No se reflexiona. El fútbol que vemos en la televisión no es deporte, es una industria, es un negocio. Así es, así es. ¿No? Así es. Muy bien. Bueno, poesías. Hoy, como estamos con el tema del Día Internacional de la Violencia contra la Mujer, el 8M que le llaman, busqué algunas poesías que tuvieran que ver con esto. Encontré una de Tomislav Marijan Vilosnik, de Croacia. No sé si se lea el nombre así como como yo no hablo croata. No tengo la menor idea. Entonces, ¿es poeta hombre o poeta mujer? ¿Perdón? ¿Es poeta hombre o mujer? No te oigo. No, mujer, sí, mujer. Es mujer, ok, perfecto, Sí. Porque no sabemos por el nombre a qué género pertenece, sí, pero que hay que aclararlo. Sí, sí, no, sí, son poesías de mujeres. A ver si no se corta porque mi internet me está saliendo la señal acá que dice que está inestable. Bueno, se llama Las Vírgenes Crucificadas y dice así: mujeres vendidas como petróleo, oferta de muchachas, bienes inmuebles en Photoshop e Internet. Yacen las mujeres desnudas, caras vacías en el escenario, en el catre un corazón forjado en el yunque de la noche. Las mujeres ejercen su oficio recogiendo flores entre los látigos. Las violaron, llenaron sus panzas con sangre y plomo. Las vírgenes de Bukovar
las vírgenes de Srebrenica, con los dolores de los siglos, con el miedo a las palabras, oídos y ojos en los bordados dorados de Occidente como cuervos negros, crucificadas las vírgenes africanas. En los cálices de marfil el sudor de las vírgenes de India, las cunas de las niñas regadas con la semilla de cobra. 1001 noche de miedo de las vírgenes en Arabia, en Afganistán, de temor entre las paredes que les arrancarán el corazón. Las mujeres cuyos ojos nunca verán la estrella del amanecer, las mujeres que desaparecen en el bochorno del verano entre las sombras. ¿Qué te parece? Fuerte, ¿verdad? Fuerte, sí, fuerte. Fuerte, caray. Yo te traje también poesía de mujeres escrita por mujeres, y una que precisamente tiene que ver con esto que estamos hablando de la violencia, ¿no? Y esta, lo que te decía yo sobre la pobreza educativa, que podemos pensar que es la oscuridad, ¿no? Sí. En la pobreza educativa. Bueno, Rosario Castellanos, bueno, sí. Sí, escribió esto sobre Tlatelolco, sobre lo ocurrido en el 68. La sociedad engendra la violencia y la violencia pide oscuridad. Perdón, otra vez me voy a comenzar. La oscuridad engendra violencia y la violencia pide oscuridad para cuajar el crimen. Por eso los 2 de octubre aguardó hasta la noche para que nadie viera la mano que empuñaba el arma, sino solo su efecto de relámpago. Y esa luz breve y lívida, ¿quién? ¿Quién es el que mata? ¿Quiénes los que agonizan, los que mueren, los que huyen sin zapatos, los que van a caer al pozo de una cárcel, los que se pudren en el hospital, los que quedan mudos para siempre de espanto? ¿Quién? ¿Quiénes? Nadie. Al día siguiente, nadie. La plaza amaneció barrida. Los periódicos dieron como noticia principal el estado del tiempo, y la televisión, en la radio, en el cine, no hubo ningún cambio de programa, ningún anuncio intercalado, ni un minuto de silencio en el banquete, pues prosiguió el banquete. No busques lo que no hay, huellas, cadáveres, que todo lo que le ha dado como ofrenda una diosa a la devoradora de excrementos. No hurgues los archivos, pues nada consta en actas. Hay violencia, pide oscuridad, porque la oscuridad engendra el sueño y porque podemos dormir soñando que soñamos. Mas he aquí que toco una llaga, es en mi memoria. Me duele, luego es verdad, sangra con sangre. Y si la llamo mía, traiciono a todos. Recuerdo, recordamos. Esta es nuestra manera de ayudar que amanezca sobre tantas conciencias mancilladas, sobre un texto iracundo, sobre una reja abierta, sobre un rostro amparado tras las máscaras. Recordemos que hasta la justicia se siente entre nosotros. Rosario Castellanos, qué grande. Sí, qué grande mujer, Qué grande. qué grande escritora, y alguien con una sensibilidad para hablar así, directamente, sin tapujos, sobre lo ocurrido el 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco. Muy grande. Por aquí hay una de Rosario Castellanos, no la encuentro, ahorita te la busco. Aquí está, creo. Se llama Kinsey Report. Si soy casada, sí. Esto quiere decir que se levantó un acta en alguna oficina y se volvió amarilla con el tiempo, y que hubo ceremonia en una iglesia con padrinos y todo, y el banquete y la semana entera en Acapulco. No, ya no puedo usar mi vestido de boda. He subido de peso con los hijos, con las preocupaciones, ya ve usted, no faltan. Con frecuencia, ¿qué puedo predecir? Mi marido hace uso de sus derechos o, como él gusta llamarlo, paga el débito conyugal, y me da la espalda y ronca. Yo me resisto siempre por decoro, pero siempre también cedo por obediencia. No, no me gusta nada. De cualquier modo, no debería de gustarme porque yo soy decente y él es tan material. Además, me preocupa otro embarazo y esos jadeos fuertes y el chirrido de los resortes de la cama
pueden despertar a los niños que no duermen después hasta la madrugada. ¿Soltera? Sí, pero no virgen. Tuve un primo a los 13 años. Él de 14 y no sabíamos nada. Me asusté mucho. Fui con un doctor que me dio algo y no hubo consecuencias. Ahora soy mecanógrafa y algunas veces salgo a pasear con amigos, al cine y a cenar. Y terminamos la noche en un motel. Mi mamá no se entera. Al principio me daba vergüenza, me humillaba que los hombres me vieran de ese modo después, que me negaran el derecho a negarme cuando no tenía ganas porque me habían fichado como puta. Y ni siquiera cobro, y ni siquiera puedo tener caprichos en la cama. Son todos unos tales. ¿Que por qué lo hago? Porque me siento sola o me fastidio. Porque no lo ve usted, estoy envejeciendo. Ya perdí la esperanza de casarme y prefiero una que otra cicatriz al tener la memoria como un cofre vacío. Divorciada, porque era tan mula como todos. Conozco a muchos más, por eso es que comparo. De cuando en cuando echo una cana al aire para no convertirme en una histérica. Pero tengo que dar el buen ejemplo a mis hijas. No quiero que su suerte se parezca a la mía. Tengo ofrecida a Dios esta abstinencia por caridad, no entremos en detalles. A veces sueño, a veces despierto derramándome y me cuesta un trabajo decirle al confesor que, otra vez, he caído porque la carne es flaca. Ya dejé de ir al cine. La oscuridad ayuda y la aglomeración en los elevadores. Creyeron que me iba a volver loca, pero me estaba atendiendo un médico. Masajes y me siento mejor. A los indispensables, como ellos se creen, los puede usted echar a la basura como hicimos nosotras. Mi amiga y yo nos entendemos bien y la que manda es tierna como compensación, así como también la que obedece es coqueta y se toma sus revanchas. Vamos a muchas fiestas, viajamos a menudo y en el hotel pedimos un solo cuarto y una sola cama. Se burlan de nosotras, pero también nosotras nos burlamos de ellos y quedamos a mano. Cuando nos aburramos de estar solas, alguna de las dos irá a agenciarse un hijo. No, no de esa manera, en el laboratorio de la inseminación artificial. Señorita, sí, insisto, señorita, ser joven, dicen que no fea, carácter llevadero, y un día vendrá el príncipe azul porque lo he rogado como un milagro a San Antonio. Entonces vamos a ser felices, enamorados siempre. ¿Qué importa la pobreza? Y si es borracho, le quitaré del vicio. Y si es mujeriego, yo voy a mantenerme siempre tan atractiva, tan atenta a sus gustos, tan buena ama de casa, tan prolífica madre y tan extraordinaria cocinera que se volverá fiel como premio a mis méritos, entre los que el mayor es la paciencia. Lo mismo que mis padres y los de mi marido, celebraremos nuestras bodas de oro con gran misa solemne. No, no he tenido novio, no, ninguno todavía. Mañana. ¿Qué te parece? Híjole. Está genial, man. Sí, pues Verdaderamente genial, man. es Rosario Castellanos, ¿no? 15 se llama la poesía, man. Está verdaderamente genial, me encantó, me encantó. Sí, fíjate que le da voz a las mujeres que A todas. por muchos años, pero Sí. que no tuvieron voz, que eran estas mujeres que de acuerdo a Sí, los valores de la sociedad, a la que se ¿no? acuesta con a la que violaron, a la Ajá, divorciada, etcétera. pero sí, no, a la quedada, ¿no? Sí. Sí, que es, no me he casado, ya estoy vieja para casarme, etcétera, ¿no? Y que no, socialmente tenían que permanecer calladas, ¿no? Sí. De reclamar el hecho de no haber logrado la felicidad o el triunfo de acuerdo a la sociedad, que es casarse, ¿no? Así es. Sí. Así es. Me gustó Bueno, mucho. sí, déjame, te voy a leer uno precisamente de otra poeta, en este caso cubana, que es considerada como uno de los grandes valores de Cuba,
en la poesía Dulce María Loinas. Se llama La balada del amor tardío. Amor que llegas tarde, tráeme al menos la paz, amor de atardecer, ¿por qué extraviado camino llegas a mi soledad? Amor que me has buscado sin buscarte, no sé qué vale más, la palabra que van a decirme o a los que yo no digo ya. Amor, no sientes frío, soy la luna, tengo la muerte blanca y la verdad lejana. No me des tus rosas frescas, soy grave para rosas, dame el mar. Amor que llegas tarde, no me viste ayer cuando cantaba en el trigal. Amor de mi silencio y mi cansancio, hoy no me hagas llorar. ¿No? Otra vez, esta voz de las mujeres que de acuerdo a la sociedad han fracasado porque no encontraron el amor en su juventud. ¿No? Sí, 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 definitivamente. Voy a cambiar un poquito de tema, voy con Rodolfo Serrano. No sé si tengas alguna otra mientras abro la de Rodolfo. Pues mira, tengo aquí también de otra poeta, en este caso argentina, se llama Silvina Ocampo, se llamó porque ya murió. Silvina Ocampo, nos iremos, me iré con los que aman, se llama este poema. Nos iremos, me iré con los que aman, dejaré mis jardines y mi perro, aunque parezca dura como el hierro cuando los vientos vagabundos braman. Nos iremos, tu voz, tu amor me llaman, dejaré el son plateado del cencerro, aunque llegue a las luces del destierro por ti, porque tus frases me reclaman. Buscaré el mar por ti, por tus hechizos, me echaré bajo el ala de la vela, después que el barco zarpe cuando vuela. La sombra del adiós, como en los frisos lloraré, la cabeza entre tu mano, lo que me diste y me negaste en vano. Órale. Sí. También las decisiones que de repente no son muy populares, como el de la mujer decide irse con el hombre que la ha conquistado, o simplemente porque decide irse en busca de nuevos horizontes y lo abandona todo, o casi todo, ¿no? Esta de Rodolfo Serrano, ya para terminar, se llama La pareja. Y dice así: hace ya muchos años los vi envejecer juntos. A la puerta de casa, chalecito discreto asomaba, muy joven, para besarle antes de que él cogiera el auto para ir al trabajo. No logró la rutina cambiar nunca ese beso ni la mirada de ella pendiente de su marcha. Alguna tarde, cuando los años se dejaron caer como una piedra sobre las quietas aguas, los encontré arrastrando unos niños perfectos, igual que lo eran ellos, por las calles del barrio, o tomando un café sin azúcar, supongo. Más tarde, ya los hijos casados y ellos solos caminaban muy juntos, cogidos de la mano, con un perrito de esos, quisquilloso y muy blanco. Conservaban aún de cuando fueron guapos ese cierto atractivo de los tiempos dorados. Siempre nos saludamos con un gesto de lejos, casi 50 años de compartir el tiempo, y nada sé de ellos, ni de mí saben nada. Ni siquiera notamos la vejez que nos une, pero arrancamos juntos del negro calendario las hojas, una a una, que se llevó la vida, casi sin darnos cuenta, como ese suave velo que tienen los vencejos en esta primavera. Se llama La pareja. Ah, qué bonito. Está bonito. Sí. Muy bien, don Noé, interesante. Pues, aquí estaremos la próxima semana. Sí, tal vez celebrando la próxima llegada de la primavera, celebrando la despedida del frío. Creo que todavía nos queda un frente frío por ahí, pero ya está el clima un poquito más accesible. Sí, ya está, ¿no?, más agradable. Y sobre todo esperemos que estemos hablando de acontecimientos y de situaciones que nos llenen de esperanza y no de hablar de violencia, de heridos, de muertos,
a nivel local, nacional o internacional, porque estamos en esa misma tónica ahorita, la situación en Ucrania, la situación ahorita por lo del fútbol en México, ¿no? Y espero que mejor hablemos de cosas agradables a nivel, no en este espacio, sino que el decir de lo público sea eso, de estar contentos porque algo bueno pasó, ¿no? Creo que necesitamos, nos lo merecemos. Después de una pandemia de dos años de estar encerrados mental y físicamente, creo que nos merecemos una primavera, ¿no? Sin duda. Sin duda, sin duda. Muy bien. Bueno. Te mando un abrazo, como siempre. Muchas igualmente, gracias. Igualmente a ti. Y espero verte pronto. Por aquí nos veremos pronto. Bueno. Muchas gracias. Saludos. Gracias, Noé.